Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que viene siendo el final de este ciclo de charlas que hicimos en nombre del equipo de nutrición de Alemana Sport. Fueron 3 charlas donde se partió con dieta cetogénica a cargo de la Carolina Inver, nutricionista de Alemana Sport. Luego vino hipertrofia, aumento de la masa muscular, a cargo de la colega Isabel Morales. Y bueno, me tocó a mí la última charla que viene siendo nutrición para la pérdida de grasa. Desde ya les damos las gracias, obviamente a quienes nos están acompañando acá y quienes nos están acompañando en redes sociales, por un tema que es bastante potente, un tema que genera mucha duda y las personas hoy en día quieren saber cómo se puede hacer para perder la grasa corporal. Nuevamente les repetimos y les damos muchas las gracias por haber venido, sobre todo en un periodo que está un poquito complicado, pero vamos a tratar de que sea lo más entretenido posible y que sea lo más ameno, para lo cual preparé una charla que básicamente lo que buscamos es entender el por qué pasan o no pasan ciertas cosas. Hoy en día vivimos en una era donde la comunicación y la información está a un clic de distancia y lo que más prima es la mala información. A través de redes sociales, sobre todo, es que tenemos muy mala información respecto a nutrición. Por ende, lo que quise hacer es una clase, más cercano a una clase, más que simplemente una charla donde vamos a ver ciertas cosas. Entonces, la idea es que podamos entender ciertos conceptos que pasan en nuestro organismo que permiten o no permiten que podamos mover grasa corporal. Entonces, básicamente, lo primero que me llamó la atención es que nosotros tenemos que saber cómo funcionamos. Nosotros tenemos algo que se llama flexibilidad metabólica, que nos permite usar grasas y carbohidratos cuando estamos sanos metabólicamente. ¿Cómo somos más eficientes en el uso de grasas? Las dietas hipocalóricas no son la respuesta para bajar grasa corporal, entendiendo dieta hipocalórica como comer pollo con lechuga, que es lo que más se pone de moda en esta época, o atún con tomate. ¿Cuánta grasa tengo? Siempre se habla del porcentaje de grasa, pero pocas veces nos preguntamos cuántos kilos de grasa tengo. Dietas milagro, ¿de verdad son tan milagros las dietas que están viendo hoy en día en ciertos programas de televisión o en ciertas páginas de internet? Y obviamente algunas ideas de cómo podemos solucionar este problema. Porque realmente en algunas personas, si lo tomamos bajo distintos aspectos como de salud, por ejemplo, como de rendimiento o estética, sí realmente es un verdadero problema. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, que es una apreciación bastante personal, es que más te vale que tengas buena relación con la comida, porque va a ser la relación más duradera que vas a tener en tu vida. No va a haber una relación más eterna, más larga, que la que vas a tener con la comida. Entonces, más te vale que sea una muy buena relación. ¿A qué me refiero con esto? Es que hoy en día se dice que estoy a dieta y estar a dieta es tener un plan de alimentación hipocalórico, es decir, como pocas calorías porque en ende yo voy a bajar de peso o voy a bajar grasa corporal. Claramente no es así. Por ende, siempre existe como un aspecto de culpa al estar hablando de comida y cuando tú comes algo que sea un poco más calórico, por ejemplo, sientes un poco de culpa y mañana comienzo la dieta y salgo a correr y te basas en un círculo eterno que dura casi 365 días del año y en el año nuevo vas a hacer un par de promesas que comienzo la dieta y así se va a repetir este círculo durante muchos, muchos años más. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que tener? Que es un mensaje, hay que tener buena relación con la comida. La comida no es mala en ningún caso. Y segundo, hay que tener claro cuáles son tus contextos de grasa corporal. Primero que todo, tenemos contextos de deportistas. Un deportista ya de por sí debería tener poca grasa corporal. Por ende, cada vez que tu deportista quiera bajar de peso, por ejemplo, y ya tiene poca grasa, donde tenemos que echarle mano es a disminuir su masa muscular. Sobre todo deportistas que tengan que dar con algún peso específico. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, salud. Hoy en día está asociado a tener gran porcentaje de grasa o gran cantidad de kilos de grasa asociados a diabetes, por ejemplo, a obesidad, a síndrome metabólico. Y por último, tenemos la estética o el fitness, que está muy de moda hoy en día, que lo pueden ver en Instagram, lo pueden ver en redes sociales, que gente que se está subiendo fotos mostrando lo que come, haciendo ejercicio y mostrando una estética corporal en el cual lo único que está mostrando es baja grasa corporal. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las personas que están siguiendo ese fitness, esa estética al ir al gimnasio, tienen múltiples contextos. ¿Cuál es uno de los principales contextos que estamos viendo hoy en día, principalmente acá en la consulta? Es que son personas que tienen quizá un peso normal, pero que tienen gran cantidad de grasa y que tienen poca masa muscular. Por ende, la charla de hoy también
la idea es que abramos un poco más los ojos y no nos fijemos solamente en la grasa corporal, sino que también en la masa muscular. El principal problema que está teniendo hoy en día la población no es solamente alta grasa corporal, sino también poca masa muscular. Entonces, primero que todo, tenemos que entender cómo funciona nuestro organismo, cómo usa esas calorías que tú le estás ingresando todos los días a través de la alimentación. Entonces, primero que todo, tenemos que tener claro, por ejemplo, que... ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Tienes que tener claro que tú tienes un requerimiento energético diario. Es decir, tú todos los días usas cierta cantidad de calorías. Ese gasto calórico total está dado por distintos factores. ¿Cuáles son estos factores? Primero, tu metabolismo. Tienes que tener claro cuál es tu metabolismo. Tu metabolismo, por ejemplo, pueden ser 1.700 calorías, 1.800 calorías, 1.900 calorías, que es lo que gasta tu organismo en reposo sin hacer absolutamente nada. Tú acostado 24 horas, estás gastando esa cantidad de calorías. ¿Qué es lo que sigue después? El efecto térmico de los alimentos. Alimentos que son más altos en proteínas tienen y requieren un gasto energético un poquito más alto para poder ser metabolizados, es decir, para poder ser incorporados. Actividad física espontánea, es decir, las veces que decidiste subir por las escaleras, caminar, en vez de tomar la micro, estacionar el auto más lejos en la entrada del mall, y eso va a corresponder a una actividad física espontánea. Luego vas a tener el ejercicio y la actividad física voluntaria, es decir, las veces que fuiste a entrenar, por ejemplo. Si tomamos en cuenta, hoy en día las sesiones de entrenamiento no duran más de 60 minutos, son 3 veces a la semana, porque ahora el tiempo está bueno, pero durante el año, probablemente si te enfermaste, fuiste 2 veces o 1 vez a la semana. Por ende, el ejercicio y la actividad física voluntaria, lo que podría tener una mayor parte también de tu gasto energético, comienza a ser bajo. ¿Qué estaría ocurriendo? Que tu gasto total de energía es bajo. Y ese es el primer punto que tenemos que tener súper claro. Hoy en día el gasto energético y calórico es sumamente bajo. Gastamos pocas calorías porque no nos desplazamos corriendo todo el día, andamos en auto, tenemos aire acondicionado. Entonces, tu gasto total, que en el fondo pasa a ser un efecto protector por la cantidad de calorías que tú puedes gastar, cuando sacas esto y sacas esto, disminuye en gran porcentaje. ¿Y qué tenemos por el otro lado de la balanza? Gran disponibilidad de alimentos hipercalóricos. Cuando tú estás en ayuna, es decir, dormiste 8 o 9 horas y no comiste absolutamente nada, durante esa noche, ya, donde estuviste sin ingesta de alimentos, tu organismo comenzó a priorizar el uso de grasas. Y eso va a corresponder a tu flexibilidad metabólica, a la capacidad de poder estar usando grasas y carbohidratos. ¿Qué pasó después? Te levantaste, te comenzaste a mover, requeriste un poquito más de energía, tomaste desayuno. ¿Y dónde se va la energía? A poder usar los hidratos de carbono. Entonces, mientras más bajo, por ejemplo, sea tu RER, es decir, mientras estemos en estos valores, más está indicando que eres capaz de usar las grasas como fuente energética. Entonces, ¿qué se les viene a la cabeza o qué pueden creer ustedes que pasa cuando hay alguien que tiene, por ejemplo, obesidad o tiene diabetes? ¿Cuál es su capacidad de poder usar grasas durante su descanso o estar en reposo, por ejemplo? Baja. Por ende, ¿está acumulando más grasa corporal si no es capaz de poder usarla? Obvio. Entonces, tenemos a alguien con una flexibilidad metabólica alterada. ¿Cuál es el problema? Esto, es decir, tu flexibilidad metabólica, se está dañando no necesariamente por los alimentos como tal, sino que hay otra condición que la está dañando, que es el sedentarismo. Mientras más sedentario seas, más te va a costar tener esta flexibilidad metabólica. Por ende, el hacer ejercicio físico, el que tú puedas realizar un ejercicio físico de salir a correr, ir al gimnasio, tomar pesas, hacer clases grupales, hacer algún deporte como tal o entrenamiento, va a permitir que te encuentres sano para usar
grasas y carbohidratos como fuente energética. Personas que tienen obesidad, que tienen mayor grasa corporal, en reposo no marcan estos números. Es decir, no ocupan las grasas como fuente energética. Marcan números más arriba, lo que me está indicando que tú estás usando más hidratos de carbono que grasas como fuente energética. Ahí tienes un punto en contra cuando quieres bajar grasa corporal. No eres eficiente en el uso de las mismas. Entonces viene desde un problema fisiológico tuyo, una alteración metabólica que puedes revertir en la medida que hagas ejercicio físico y obviamente cambies ciertos patrones de la alimentación. Miren esto. Este es el resultado de un examen de una persona que se hizo una calorimetría indirecta. Esta es una persona sana que hace mucho deporte. Si se dan cuenta, su RQ es bajo, 0.8. Es decir, él ocupa grasas como fuente energética cuando está en reposo. Y además tiene una tasa metabólica alta. Es decir, tiene dos factores protectores cuando él quiere bajar grasa corporal. Le podría ser más fácil bajar grasa corporal aún comiendo mayor cantidad de calorías y poder lograr su objetivo. Entonces, tenemos una tasa metabólica basal alta y un consumo de grasas bastante alto cuando está en reposo. Es decir, tiene una flexibilidad metabólica que le permite usar el sustrato del tejido adiposo subcutáneo, por ejemplo. Entonces, si tenemos claro que existe un gasto total de energía dado por distintos factores, por múltiples factores, y por otro lado tienes tu ingesta calórica, ¿ya? La pregunta que cae de cajón es si estás en un déficit calórico. El déficit calórico simplemente significa comer menos calorías de las que necesitas para poder provocar tanto una baja de peso como también una pérdida de grasa corporal. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántas veces a la semana estás en un déficit calórico? Considerando que hoy en día existe una disponibilidad de alimentos sumamente alta, haciendo un clic. Hago así y tengo disponibilidad de alimentos altamente hipercalóricos y obviamente un sedentarismo que está marcado. Entonces lo tercero ya que tenemos que tener claro es que nosotros necesitamos estar en un déficit calórico bastante en forma constante para poder modificar de una forma u otra tanto tu peso como tu composición corporal y de esa forma ir perdiendo la grasa corporal. ¿Se entiende cómo vamos funcionando? Que la cosa no es tan fácil como hacer una dieta cetogénica y la magia ocurre. No es tan así. ¿Qué es lo que pasa con el tejido adiposo? Nosotros tenemos ya células adiposas que están en nuestro organismo. Acá. Se pide que durante la adolescencia, durante la niñez, no se tenga sobrepeso porque se produce una hiperplasia, es decir, una multiplicación de este tejido adiposo, lo cual te va a hacer tener muchas bolsitas en el fondo de grasas que van a estar listas para llenarse, mientras seas adolescente, seas niño. Por ende, cuando tú ya salgas de esa edad, ya tengas 20, 25, la edad que sea, vas a tener muchas bolsitas de grasa listas para llenarse cada vez que tú estés bajo un superávit calórico. Es decir, cada vez que tú estés comiendo más calorías de las que necesitas, te va a ser sumamente fácil llenar esos envases. No así si es al revés. Un niño que no tiene este problema de sobrepeso durante esa época de su vida, no va a provocar esta hiperplasia del tejido adiposo, por ende le va a ser mucho más difícil llenar estas bolsitas de grasa como tal. Entonces, tenemos que tener cuidado con los grupos etarios y tratar de que nuestros niños en el fondo no tengan este sobrepeso para que en el fondo cuando nazcan, cuando vayan avanzando en edad, no vayan a aumentar más de peso y les sea mucho más fácil poder controlar el peso. Todas las preguntas van a ser al final. Entonces, si empezamos a ver el requerimiento calórico de una tasa metabólica basal del paciente que habíamos visto en cuestión,
él tiene en 24 horas acostado sin hacer nada un gasto de 2.000 calorías bajo su condición de deportista, de una persona que realiza ejercicio físico. Entonces, si tomamos en consideración las recomendaciones para la población general, se habla de que 2.000 calorías es el requerimiento energético que podría tener un adulto y alrededor de 1.700, 1.800 una mujer. Él, simplemente por estar en 24 horas sin hacer nada, ya tiene 2.000 calorías. Por ende, todo lo que haga durante el día le va a estar sumando a ese gasto calórico. Lo que por contraparte le va a ser mucho más fácil generar el déficit calórico asociado a su gasto alto. Va a tener un gasto calórico sumamente alto, por ende ese déficit calórico va a ser mucho más fácil. Imagínense si este número fuera 1.200 o 1.000. Tiene que restringir mucho más su ingesta para poder generar ese déficit calórico. Existen tasas metabólicas, es decir, personas que tienen un metabolismo de 1.000, incluso de 900 o 1.200 calorías. Por ende, tienen que subir mucho su gasto calórico durante el día a través del ejercicio físico, a través de la actividad física, para que la ingesta no disminuya tanto en caso que quiera modificar peso o grasa corporal. Entonces, ¿cómo podemos ser más eficientes para el uso de las grasas? Y aquí empieza esto que ha salido mucho con las dietas de moda, ya soy cetogénico, soy bajo en carbohidratos o no como carbohidratos porque son malos. Hay que entender el contexto para darnos cuenta que en verdad los carbohidratos no tienen nada que ver en esta ecuación, ¿ya? El problema del tejido adiposo en abundancia tiene múltiples aristas que van mucho más allá si me como o no un plato de fideo después de las 6 de la tarde o después de las 8 de la noche. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esta es una tabla de los sustratos energéticos, cómo nuestro organismo ocupa cada cosa que nosotros estamos ingresando a través de los alimentos. Si tú quieres bajar grasa corporal, el primer punto que te tienes que llevar claro es que el alcohol lo tienes que eliminar. Malazo para algunos. Pero es lo primero que tienes que tener claro. ¿Por qué? El alcohol es prioritario como fuente energética. ¿Qué quiere decir esto? Fuiste a un asado, 2 choripanes, taza de papa, carne, 3 piscolas, 2 litros de cerveza, par de copas de vino y recién para la casa. ¿Qué pasó con todo eso? El alcohol que tú consumiste va a ser prioridad como fuente energética. Todas las calorías que ingresaste a través de ese asado extra se van a ir a almacenaje. El alcohol nosotros lo metabolizamos y lo degradamos. No existen las personas alcohólicas obesas. ¿Han visto? No hay. ¿Qué es lo que pasa? Es que tú te tomaste toda esa cantidad de alcohol, tu organismo lo tuvo que priorizar como fuente energética y tuviste que almacenar todo el resto de las calorías que consumiste, que fácilmente pudo haber sido 2.000, incluso 3.000 calorías en ese asado, las llevaste como almacenamiento de grasas. Entonces, si tú quieres tener una correcta salud metabólica, por llamarlo de una forma, es decir, que esta flexibilidad, esta capacidad que tenemos de usar grasa y carbohidratos no se vea interrumpida, lamentablemente tienes que eliminar, bajar, alternar, disminuir, como tú quieras llamarlo, el consumo de alcohol. Lo tienes que bajar. Por otra parte, tienes los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos los vas a usar como fuente energética, sobre todo si tú haces una dieta cetogénica, por ejemplo. Que la dieta cetogénica, si lo usas como un tema de disminución de grasa corporal, lo único que estás haciendo es un déficit calórico. Consumes menos calorías de las que estás necesitando. Y obviamente, proteínas, el exceso de proteínas te va a estar ayudando, por otra parte, a sintetizar tu propia masa muscular, que vamos a hablar de eso, y obviamente como fuente energética, que van a ser utilizadas. Y después van a venir los hidratos de carbono. ¿Cuál es el punto acá? Es que los hidratos de carbono los consumimos en exceso
respecto a nuestro requerimiento. Tenemos gran cantidad de consumo de hidratos de carbono bajo un requerimiento energético sumamente bajo. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Eso es solamente uno. Es la excesiva cantidad de carbohidrato que estás consumiendo frente a un consumo energético, un gasto energético, perdón, sumamente bajo. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, obviamente las grasas como tal van a ser fuente energética y de almacenaje. ¿Y qué piensan que va a pasar si es que mi flexibilidad metabólica, mi capacidad de usar grasas como fuente energética está alterada porque soy sedentario y consumo gran cantidad de hidratos de carbono y gran cantidad de grasa? ¿Voy a ser capaz de poder usar esas grasas como fuente energética? ¿Y qué va a pasar? Lo voy a almacenar como tejido adiposo. Entonces se dan cuenta que hay un contexto de las calorías como tal y otro contexto muy distinto es cómo tu organismo las está usando cada vez que estamos ingiriendo estas calorías y de dónde están proviniendo. Entonces la pregunta es, ¿estás realmente gastando calorías? ¿Te estás moviendo realmente? Y ahí ya queda en la conciencia de cada uno si es que se está moviendo lo suficiente para poder tener un consumo calórico un poco más alto y poder lograr el objetivo que se está buscando. Entonces, cuando tú quieres bajar grasa corporal, tienes que tener muy claro que existe el ejercicio físico, el principal precursor que te va a ayudar a bajar la grasa corporal como tal. Más que cualquier dieta de moda, es el ejercicio físico el que te va a ayudar a lograr ese efecto. Y principalmente es el ejercicio de pesas. Si tu tema es bajar grasa corporal, te tienes que bajar un rato de la elíptica y de la rotadora e ir al lado de la zona de pesas. No quise basarme en evidencia científica ni ponerme un poco latero de repente, que se pone un poco árido hablar de evidencia científica, pero les puedo decir que desde hace más de 10 años ya se habla de que las pesas es lo que te ayuda a bajar la grasa corporal de la mejor forma, más que estar trotando y estar en la elíptica durante horas eternas. Entonces, este es otro mensaje. El problema también es la baja masa muscular que tenemos. Porque para que tú tengas esa flexibilidad metabólica, esa capacidad de usar grasas y carbohidratos como fuente energética, tu masa muscular debe estar absolutamente sana y estar en los porcentajes necesarios para estar sano, valga la redundancia. Pero necesitamos tener una masa muscular sana para poder tener una baja grasa corporal. Entonces, como siempre se juega con los números y es bueno ir entendiendo un poco por qué pasan o no pasan las cosas. Ahí hay un poco de evidencia científica y básicamente esto es lo siguiente. Imagínense ese gráfico como que tú te subiste a una trotadora y alcanzaste la velocidad donde puedes ir conversando con la persona que está al lado. Eso te está mostrando el gráfico. Entonces, aquí está la velocidad en la cual tú vas cómodamente hablando con la persona que está al lado. Y por otro lado, estamos teniendo cuántos gramos de grasa tú puedes usar como fuente energética por minuto. Por ende, se ha visto que una persona podría tener 0.6 gramos por minuto de uso de grasa mientras está en la trotadora, mientras está en la parte más cómoda del ejercicio. Entonces, si tomamos 0.9 gramos por minuto, es decir, 0.9 por 60 minutos, considerando que una trotadora, alguien que se sube a trotadora va a estar unos 60 minutos, está moviendo aproximadamente unos 54 gramos de grasa por esa sesión de entrenamiento. Entre medio le puso hashtags, no pain, no gain, vamos por más y todo eso. ¿Ya? Hoy se puede, hoy soy distinto. Y 54 gramos de grasa por 9 calorías son 486 calorías. Es decir, te subiste a la trotadora, estuviste en tu zona cómoda, corriste por 60 minutos y te comiste aproximadamente una marraqueta con palta. Ese fue tu gasto calórico. Si bien pueden decir no es mucho, es poco, eso es motivo de otra charla, pero ¿qué es lo que tienes que tener claro? Que tu déficit calórico está en 486 calorías, o 500 calorías, como lo quieran cuadrar. Es decir,
tú durante el día ya tienes que comer 500 calorías menos, por ejemplo, o puedes gastar esas 500 calorías para mantener ese déficit calórico. Y la próxima vez que te subas a la trotadora, tener que aumentar más la velocidad para que el gasto sea mucho mayor. Por ende, los 60 minutos que estuviste en esa trotadora y si aumentas el gasto energético, si lo llevas a 10 gramos, por ejemplo, y puedes estar corriendo esos 60 minutos, tu gasto calórico va a ser mucho mayor. Y de esa forma tú estarías realizando el déficit calórico a partir de aumentar el gasto calórico, no de disminuir la ingesta. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo el déficit calórico hecho por aumento del gasto y no por disminución de la ingesta. Por ende, puedo comer un poco más, disfrutar un poco más la comida, porque tuve un gasto calórico más alto, que es un constituyente de tu metabolismo o de tu requerimiento energético diario total. Entonces hagamos otro ejercicio. Cuando tú evalúas cuánta grasa corporal tienes como tal, más o menos te puede salir eso. Tenemos pacientes con 30 kilos de grasa, 25 kilos de grasa. No estamos hablando de porcentajes como tal. Entonces, pongamos constantes. No somos entes que respondamos de forma lineal, pero para las matemáticas y entender ciertas cosas lo podemos aplicar. Tenemos un paciente que quiere bajar 8 kilos de grasa corporal. 1 kilo de grasa son 7.000 calorías, ¿cierto? 8 kilos de grasa son 56.000 calorías, ¿cierto? Es decir, los 8 kilos de grasa por las 7.000 calorías. ¿Se sigue la idea? 30 kilos, queremos que pierda 8 kilos de grasa y ya sabemos que hay 56.000 calorías de reserva, por ende ya sabemos que una persona que trota gasta alrededor de 486, ya se nos viene más o menos la película cómo la podemos ir armando. Si una persona necesita 2.000 calorías al día y queremos que haga este déficit calórico, son 56.000 calorías en 90 días. Los 8 kilos de grasa equivalen a 56.000 calorías, pero yo quiero que los pierda en 90 días, es decir, en 3 meses, lo que equivale a que aumente el gasto o disminuya la ingesta en 622 calorías. Promociones de comida rápida, burger, gaseosa, papas fritas, 1.200, 1.300. Vea usted si le saca la burger, si le saca las papas, se deja la pura bebida. Pero esa es la ingesta que tú vas a tener cuando tienes alimentos ultraprocesados o que son hipercalóricos. Entonces el tema pasa es que nuestro gasto calórico es sumamente bajo y además estamos en un contexto de alimentos hipercalóricos. No nos movemos tanto todos los días como para poder estar procesando diariamente una alimentación hipercalórica. Entonces, en esos 90 días, ¿gasto más o dejo de ingerir? ¿Cuántas sesiones de ejercicio debería tener esta persona? Una sesión de entrenamiento de gimnasio son más o menos 500 calorías. Una sesión de 1 hora donde pasas por pesas, pasas por un poquito de trabajo aeróbico continuo, más o menos son un gasto entre 500 y 700. Yo lo tiré para abajo y puse 500. ¿Cuántas sesiones son 56.000 calorías? Ese tipo que quiere perder los 8 kilos de grasa, ¿cierto? Esa era la historia de esta persona. Son 112 sesiones. 9 meses aprox, si somos súper ordenados, y va 3 días a la semana. Esto te debería llevar a un cambio de composición corporal y de peso corporal. Lo que estamos priorizando es una pérdida de grasa a partir de un déficit calórico. Pero se dan cuenta que cuando alguien dice que bajó de peso porque hizo la dieta de Pepito y en 4 meses bajó 5 kilos y no aumentó el gasto, ¿cuánta de eso perdido, de ese peso perdido, fue grasa corporal? Es muy poco. ¿Por qué?
Porque el primer tejido que se resiente cuando nosotros hacemos un déficit calórico a partir de la ingesta es el tejido muscular. Y tenemos que tener claro que cuando yo me subo a la balanza, todo pesa, no solamente la grasa. Pesa el agua corporal, que corresponde más o menos a un 70% de tu peso, tienes piel, tienes órgano, tienes hueso, tienes grasa y tienes músculo. Por ende, cuando tu balanza pesa menos, nunca supiste si lo que perdiste fue músculo o fue grasa. Lo que sí se sabe es que mientras más agresivo sea tu déficit calórico, mientras más calorías dejes de consumir, por ejemplo, más músculo vas a estar removiendo, más músculo vas a estar sacando. Y efectivamente se pierde agua porque el músculo es un tejido que tiende a retener agua corporal, te mantiene hidratado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que vas a hacer la dieta de Pepito porque te promete 4 kilos al mes, por ejemplo. ¿Cuál es la primera duda que te tiene que saltar? Es que ¿por qué todos vamos a bajar 4 kilos, por ejemplo, si no todos tenemos el mismo metabolismo? Si no todos tenemos la misma flexibilidad metabólica. Si no todos tenemos el mismo gasto a través del ejercicio. Por ende, los 4 kilos que te promete Pepito no tienen ningún sustento individualizado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por distintos factores fisiológicos, que es lo que fuimos viendo al comienzo de la presentación. No es solo dejar de consumir calorías, sino que es entender cómo funciona nuestro organismo y obviamente ir manejando la ingesta nutricional. Entonces, les decía que hay un problema también muscular. Una masa muscular sana muy difícil va a poder sacar la grasa corporal de tu organismo. ¿Ustedes saben cómo se elimina la grasa? ¿Alguien sabe? ¿Con lipo? ¿Quién dijo con lipo? Ni para salvar la vida corremos ahí, ¿eh? Lipólisis, ya. ¿Y en qué se transforma? Y algo más. No. En CO2. Todo aquel que ha hecho ejercicio y le han puesto un poquito más de carga, lo ha hecho un poquito más intenso, ha notado que su frecuencia respiratoria aumenta y comienza a exhalar. Y eso que tú estás botando corresponde a la grasa en el fondo que estás metabolizando a nivel muscular. Por ende, si tu masa muscular no es sana, no está sana, muy difícilmente vas a poder perder grasa corporal. Entonces, le mostré una diapositiva atrás que decía, no es solo un problema de grasa corporal, sino que también es un problema de masa muscular. ¿Y cómo lo vemos reflejado eso? Es que de tu peso corporal total, un tipo de 109 kilos, que hoy en día no es difícil encontrar, es algo muy fácil, te das cuenta que si te fijas en su porcentaje de grasa, se está hablando de un 43%, ¿cierto? Lo que te da 47 kilos de grasa corporal. Si quieren hacer las matemáticas después y se dan cuenta si tiene cuántos kilos podría bajar y pueden hacer todo el ejercicio. Pero el punto más importante es su baja masa muscular. Entonces, ¿qué capacidad tiene este músculo de poder ayudar a mover esto? Prácticamente nula. Es muy poca la capacidad que tiene producto de su baja salud metabólica en el fondo. Entonces, el ojo, si bien lo ponemos acá, nos tenemos que acordar de esto. Esto es lo que te da salud, fuerza, estabilidad y muchas otras cosas. Pero es la masa muscular en donde tienes que acordar. Y no solamente en la masa grasa. Entonces, el cuento de perder grasa adiposa pasa por tener una muy buena masa muscular. Es decir, que tu porcentaje en relación a tu peso corporal total sea lo más arriba posible. No puede ser que hoy en día la población tenga valores de 43% de tejido adiposo, es decir, la mitad de su peso, o prácticamente la mitad de su peso, es grasa corporal y la capacidad de tener masa muscular es sumamente baja. ¿A qué se debe esto?
principalmente a alimentación hipercalórica, a bajo ejercicio físico. Es decir, tenemos una ingesta calórica constante todos los días, pero tienes poco ejercicio físico y no estás gastando en el fondo de una forma u otra esas calorías que estás ingiriendo y estás tendiendo a acumular principalmente todo este superávit diariamente. Entonces, el problema también es baja masa muscular, no solamente el tener gran cantidad de grasa corporal. Por eso que los modelos de entrenamiento que estamos teniendo hoy en día incluyen las sesiones de pesa, porque queremos estimular la masa muscular para revertir la condición de tener masa muscular baja y una grasa corporal más elevada. Entonces, cuando tú quieres realizar este cambio en la composición corporal, es decir, bajar la grasa corporal, puedes adoptar distintas estrategias. Todas son válidas. Tienes que ver cuál es la que se acomoda más a ti. Incluso ser cetogénico, si se acomoda a tu ritmo de vida, a lo que haces, a tu forma de cocinar, a tu día a día, y la puedes llevar en el tiempo, hazlo, te va a ayudar. El entrenamiento de fuerza, la mayor ingesta proteica y calórica te va a ayudar a aumentar masa muscular y de forma, como consecuencia, disminuirías tu grasa corporal en el caso de los hombres. Aunque suene raro, si tú quieres aumentar masa muscular, debes tener una ingesta calórica alta, asociado a cargas de entrenamiento. Y por otra parte, en mujeres hay un problema que es sumamente transversal, que tienen baja ingesta de proteínas. Las mujeres de por sí tienen un consumo proteico bajo y sienten mayor preferencia por los hidratos de carbono. Típica colación de media mañana siempre lleva algún dulce, algún queque, alguna carga de hidrato de carbono alta y no requieren esa gran cantidad de hidratos de carbono. Y obviamente un déficit calórico. Es decir, necesitamos aumentar la ingesta proteica, tener los hidratos de carbono acorde a tu requerimiento y de esa forma poder ir moviendo la composición corporal. Es decir, tú tienes tejidos plásticos que son músculo y grasa, que van a responder de excelente manera a todo lo que sea tu entrenamiento y tu nutrición como tal. ¿Qué es lo que pasa por otra parte cuando tú realizas, por ejemplo, déficits calóricos que sean muy agresivos, que sean muy dietas hipocalóricas de pollo con lechuga, por ejemplo? El tener una ingesta de hidratos de carbono sumamente baja hace que el glucógeno muscular que simula el cemento de los músculos se pierda. Por ende, dietas que sean muy hipocalóricas sin hidratos de carbono van a hacer que este cemento se vaya y todos estos ladrillos que corresponden en el fondo a tus proteínas se degraden. ¿Alguien ha hecho una dieta hipocalórica y ha sentido que se empieza a poner como blandita o blandito? No lo diga, no es necesario. Pero lo que está perdiendo en ese peso corporal es masa muscular. Y eso lo está llevando también a perder agua corporal, que eso es lo que lo va a reflejar en su balanza, perdiendo el peso corporal total. Entonces, si vas a hacer déficit calórico que sea muy agresivo, más agresivo que los números que vimos anteriormente, dentro de esa pérdida de peso tienes que tener claro que vas a estar perdiendo proteínas musculares, ya que tu masa muscular también es muy sensible a los déficits calóricos. Entonces, tienes que tener cuidado cada vez que haces déficit calórico sin hidratos de carbono, debido a la gran pérdida de masa muscular que vas a ir teniendo, ya que el glucógeno, que es el cemento de la foto, va a estar sumamente bajo. Cuando nos metemos ya ahora en alimentación como tal, tienes que tener claro que las proteínas, los alimentos que sean altos en ese nutriente, van a saciar mucho más que los alimentos que sean altos en hidratos de carbono. Y como vimos en la presentación al comienzo, los aminoácidos que conforman una proteína
van a formar menor cantidad de tejido adiposo que esta rosca que te puedes comer a media mañana. Por ende, desde el punto de vista nutricional, un factor sumamente importante tiene que ver con la ingesta de los nutrientes. Y uno de ellos es tener mayor predicción o mayor ganas de consumir alimentos más altos en proteína que alimentos más altos en hidratos de carbono, siempre y cuando tu gasto calórico sea bajo. Recuerden que lo estamos hablando de forma súper general. Si eres triatleta y te estás levantando a las 6 de la mañana a nadar y después estás saliendo a trotar a las 2 de la tarde para luego subirte a la bicicleta, al rodillo a las 9 de la noche, créeme que comerte esa rosca no va a generar ningún cambio en la grasa corporal. ¿Por qué? Porque tiene un gasto calórico alto y tiene una flexibilidad metabólica sana. Su salud metabólica desde el punto de vista del uso de sustratos es sumamente sana. Versus personas comunes y corrientes como nosotros que vamos 2 o 3 veces al gimnasio, si tenemos 300 calorías o más altas en hidratos de carbono, nuestra formación de tejido adiposo va a ser sumamente más rápida debido a que el gasto calórico total lo va a hacer. Entonces, desde el punto de vista nutricional como tal, ¿cuál es la idea o cómo más o menos deberíamos ir ordenando nuestra alimentación? Es que nos deberíamos enfocar en aumentar el consumo de proteínas para luego disminuir el consumo de hidratos de carbono. Ojo que no le estoy dando la razón a un personaje que sale por ahí vendiendo que hay que comer grasa porque la insulina sube, baja, sea a la derecha, lo que sea, sino que simplemente porque los gastos calóricos de la población no son altos. No tenemos gran gasto calórico durante el día que amerite gran cantidad de consumo de hidratos de carbono. Si quieres correr un Ironman, donde son 8 horas más o menos, un corredor de Ironman en esas 8 horas se come 1 kilo de hidratos de carbono porque necesita rendir. Las personas promedio hoy en día acá, los requerimientos son de 300 gramos de hidratos de carbono durante el día. Entonces, al ser los contextos sumamente diferentes, claramente los hidratos de carbono o los aumentamos o los disminuimos. Pero lo que sí tienes que tener claro que tu gasto calórico no es tan alto. Primero es mantener controlada la ingesta calórica total. Obviamente disminuir los hidratos de carbono, no los necesitas en gran cantidad. Y las proteínas, llevarlas lo más arriba posible por su baja capacidad de generar tejido adiposo. Entonces, cuando quieras perder grasa corporal en el fondo, el consumo de proteínas respecto a todo el consumo calórico total que estás teniendo tiene que ser mucho más alto. Es tan simple como que tú hagas memoria o te pongas un poco a recordar que del día de hoy, de las 5, 4 o 3 comidas que tuviste al día, ¿cuántas veces consumiste proteínas? Proteínas, no estoy hablando de los suplementos, sino que proteínas dentro de los alimentos como tal. Es decir, tu desayuno fue café con pan con mermelada, o galletas de soda con mermelada, o agregaste huevo revuelto con una lámina de queso, por ejemplo, donde aplicaste mayor saciedad, aumentaste la ingesta proteica y probablemente tuviste una ingesta calórica en ese tiempo de comida un poco menor. Entonces, el incorporar proteínas en cada tiempo de comida te ayuda a tener mayor saciedad y te hace consumir menor cantidad de calorías. Por consecuencia, algo que deberíamos tener sumamente claro es que las proteínas como tal las deberíamos ingerir y deberíamos tenerlas en mayor cantidad de tiempos de comida y en vez de tener los hidratos de carbono de repente tan altos cuando de verdad no los necesitamos porque nuestros gastos energéticos son bastante más bajos. Entonces, esta diapo lo que muestra es esa gran novedad de que soy cetogénico y por qué bajo de peso o como pocos carbohidratos y mi dieta aquí, lo que sea. Todas las dietas de moda, todo lo que tú encuentras en internet, en redes sociales, que le dan con tanto color y tanto show, te hacen disminuir el hidrato de carbono, aumentar un poco más, disminuir el hidrato de carbono y aumentar un poco más las proteínas, las grasas, te restringen el ayuno intermitente, donde te dice que quieres comer cada 12 horas, 8, según el ayuno intermitente que tú quieras. Pero todos estos modelos de alimentación que los publicitan como la gran
cosas en internet y la gran magia, lo único que hacen es crear un déficit calórico. No hacen nada distinto a eso. Déficit calórico. Ayuno intermitente, comes menos calorías. Soy cetogénico, como menos calorías. Bajo en carbohidratos, como menos calorías. Weight Watcher, me controlan las calorías a ingerir en forma total. Dieta paleo, asociada al CrossFit, como menos calorías. ¿Y qué pasa cuando yo como menos calorías? Bajo peso y bajo grasa corporal también. Entonces, todas las dietas que ustedes van a encontrar de moda, donde les van a vender algo, siempre están hablando de comer menor cantidad de calorías. De una forma u otra, subiendo las grasas, disminuyendo el hidrato de carbono, dejando ayunos más largos, de la forma que ustedes quieran. Pero la base total de ellas es siempre tener un déficit calórico. Entonces, ¿cómo puedo tener una alimentación diaria? ¿Cómo puedo organizar esto? Lo más tradicional siempre es desayuno, colación, almuerzo, once y cena. Es como regla de todos los nutricionistas, han ido siempre desayuno, colación, almuerzo. Es como regla de todo. Pero bueno, de tu requerimiento energético total, tú puedes dividir los carbohidratos, las grasas saludables y las proteínas. Por ejemplo, en todos los tiempos de comida. Pero si quieres hacer un déficit calórico, puedes sacar los hidratos de carbono en la colación y los sacas en la once. ¿Qué hace eso? Que comamos menos calorías. Tienes mayor saciedad por las grasas saludables y por las proteínas. ¿Qué puede ser eso? Simplemente pescar media palta, moler un huevo duro y comerte eso. De esa forma tú tienes saciedad y proteínas a través de alimentos sumamente naturales y que puedes encontrar en verdad en cualquier supermercado y no necesitas traer sal del Himalaya ni ninguna cosa exótica. Entonces, teniendo tiempos de comida sumamente regulares, tú puedes tener un déficit calórico sacando ciertos macronutrientes que estás ingiriendo en forma diaria. Y ya si quieres hacerlo más agresivo, simplemente te saltas ciertos tiempos de comida, e inclusive el desayuno. El desayuno no es la comida más importante del día. Si no, comeríamos desayuno todo el día. Entonces, saco el desayuno, puedo sacar la colación, me puedo saltar el almuerzo, pero genero un déficit calórico. Tienes que buscar cuál es la forma que más acomoda a ti. No existe una regla estándar que se aplique para todos. Pero ¿cuál es la idea? Que tenga un déficit calórico que sea en forma saludable y que te ayude a mantener tu composición corporal, mantener tu masa muscular, disminuir tu grasa corporal y perder peso de la mejor forma. Entonces, en resumen, déficit calórico es lo que te han estado vendiendo en todos los programas y en todas las cosas que puedes encontrar en internet. Creo que mantener el consumo de alcohol bajo es sumamente importante cuando tú quieres bajar grasa corporal debido a todas las interrupciones metabólicas que genera. Ejercicio de pesas y trabajo aeróbico. Nadie se va a transformar en una masa de músculos por tomar una mancuerna de 5 kilos. Nadie, está comprobado. Así que las mujeres que le tienen miedo a la zona de pesas no se van a transformar en hombres ni se van a poner así musculosas de una forma irreconocibles. Aumentar el consumo de proteínas. Necesitamos que tener un consumo proteico mayor debido a que la masa muscular se va perdiendo después de los 30 años. Y eso conlleva a que no soy eficiente en el uso de las grasas. Mi salud metabólica se comienza a alterar. Consumo de hidratos de carbono. Me encantan los hidratos de carbono. Soy prácticamente adicto al hidrato de carbono. Pero acorta tus requerimientos. Si te vas a comer una torta, si te vas a comer un pan grande, no sé, una hamburguesa, ¿está dentro de tu requerimiento? ¿Realmente estás teniendo un gasto calórico alto o en verdad no tienes un gasto calórico alto, lo cual en verdad no amerita tal consumo de hidratos de carbono? Los hidratos de carbono los usamos cuando hacemos ejercicios de alta intensidad y cuando son controlados acorde a la misma intensidad. Entonces, yo puedo tener un consumo de carbohidratos alto siempre y cuando yo tenga ejercicio físico de por medio. Va a ser mucho más fácil incluso metabolizar grasa corporal haciendo ejercicios de alta intensidad con consumo de carbohidratos. Y la parte que es más entretenida es que se requiere repetir en el tiempo. Repetir, 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 repetir. Y de esa forma, en el fondo estás logrando generar un déficit calórico sano, mantener tu masa muscular, perder la grasa corporal y lograr el objetivo que tú te estás planificando. Muchas gracias.